hemos aprendido para. Muy buenos días, queridas hermanas. Damos gracias a Dios por cada oportunidad que nos da de compartir de su precioso mensaje. Y la meditación para esta mañana está basada en 1 Juan 3:4, la cual tenemos ahí en pantalla y dice de la siguiente manera: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Aquí tenemos en este versículo la definición de pecado, ¿verdad? Dice infracción de la ley. Por supuesto que estamos hablando de la ley de Dios, que debería de ser nuestra guía, nuestro mapa espiritual. Y bien, al decir infracción, pues es sinónimo de violar, de transgredir, de quebrantar o incumplir precisamente los mandamientos divinos, ¿verdad? Y pues al infringir la ley, además de desobedecer a nuestro Dios, pues prácticamente nos estamos apartando de su camino de justicia y de santidad que Él nos ha establecido. Pero algo más que también dice aquí el texto, si nos fijamos, ¿verdad? Es que el que comete o practica pecado, dice en otras versiones. Y al hablar de practicar, es aquella persona, ¿verdad?, que no cometió un error ocasionalmente, sino que lo hace de forma continua. Es una acción continua y deliberada que está haciendo aquella persona. O sea, una actitud persistente de desobediencia, ¿sí? Aquí cabe recordar las palabras del profeta Miqueas en el capítulo 2 y verso 1 dice: ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, ¿sí? Hay personas que tristemente en su cama, en lugar de estar reposando de las actividades del día, están maquinando qué males van a hacer al día siguiente. Eso es practicar el pecado, lo cual, por supuesto, a Dios no le agrada, ¿verdad? Y obviamente esto también nos recuerda lo que nos dice el apóstol Santiago en el capítulo 1, versos 14 y 15, donde dice de la siguiente manera: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz muerte. Definitivamente, ¿verdad?, que esa infracción a la ley de Dios va a traer sus consecuencias. Es decir, ese pecado nos va a separar de Dios, nos va a llevar a la muerte espiritual. Y dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, vamos a leer desde el verso 7 al verso 13. Lo voy a leer en la traducción lenguaje actual y dice: ¿quiere decir esto que la ley es pecado? Claro que no, pero si no hubiera sido por la ley, yo no habría entendido lo que es el pecado. Por ejemplo, si la ley no dijera no se dejen dominar por el deseo de tener lo que otros tienen, es decir, la codicia, yo no sabría que eso es malo. Cuando no hay ley, el pecado no tiene ningún poder, pero el pecado usó este mandamiento de la ley, me hizo desear toda clase de mal. Cuando yo todavía no conocía la ley, vivía tranquilo, pero cuando conocí la ley, me di cuenta de que era un gran pecador y de que vivía alejado de Dios. Pues así como la ley que debió haberme dado la vida eterna, más bien me dio la muerte eterna, porque el pecado usó la ley para engañarme, y con esa misma ley me alejó de Dios. Podemos decir entonces que la ley viene de Dios y que cada uno de sus mandatos es bueno y justo. Con esto no estoy diciendo que la ley que es buena me llevó a la muerte, de ninguna manera. El que hizo esto fue el pecado, que usó un mandato bueno. Así, por medio de un mandato bueno, todos podemos saber lo que realmente
es malo y terrible, que es el pecado. Entonces, definitivamente, ese transgredir la ley de Dios, quebrantarla, incumplirla, pues por supuesto que nos va a alejar de lo que nuestro Padre quiere para nosotros. Pero también en Santiago 4:17 tenemos otra definición de pecado y dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Aquí, por ejemplo, sabemos que es un deseo de Dios que visitemos a los enfermos, a las viudas, a los huérfanos. Si yo no lo hago, también estoy pecando. Ahí no estoy violando o incumpliendo una ley en el sentido negativo. Por ejemplo, no matarás, no tomarás, ¿sí? Pero es una ley en el sentido positivo de hacer algo y yo no lo estoy haciendo. Esto es lo que se llama omisión, omitir algo bueno que no estoy haciendo y también eso es pecado. Pero, ¿qué es lo importante, lo de resaltar en este versículo? Pues que precisamente Jesús vino para reconciliarnos con Dios, para estar a cuentas, ¿verdad? Entonces es necesario apreciar ese regalo de la salvación, como nos dice el apóstol Pablo también en Efesios capítulo 2. ¿Cómo nos encontrábamos? Dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahí está otra vez ese pecado, ¿verdad? Y nos dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Entonces ahí tenemos el antídoto, ¿verdad? Para el pecado. Esa solución, ese remedio que es a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, antes estábamos como esta gente practicando el pecado, maquinando el mal, pero ahora en Cristo somos nuevas criaturas. Ahora ya no hacemos esa voluntad de la carne que habla aquí el apóstol Pablo. Ahora, ¿qué hacemos? La voluntad de nuestro Dios. Entonces, que Dios nos ayude, ¿verdad? A entender esto, que nos autoevaluemos, ¿verdad? Nos examinemos nuestras acciones, nuestras actitudes y considerar si en verdad estamos viviendo y haciendo la voluntad de Dios, no como estas personas que viven alejadas de Él, que viven infringiendo o transgrediendo sus mandatos. Permita el Señor que reflexionemos en esto, ¿verdad? Y Él nos ayude a ser dignas hijas suyas. Recordemos, el pecado aparta de Dios, porque Dios no tiene ninguna relación con el pecado, pero Dios ama al pecador y nos da esa oportunidad de ser llamadas hijas suyas. Que Dios nos ayude a reflexionar en esto, queridas hermanas, y pues esta es la pequeña meditación para esta mañana y el Señor les bendiga.